Cuentan quienes la conocieron en aquella primavera de 2022 que Shakira pasó días enteros mirando una nevera. No era hambre, no era distracción. Era una forma de quedarse quieta mientras su cabeza giraba a toda velocidad. La cantante había vuelto a Barcelona después de un viaje a Barranquilla para cuidar a su padre, William Mebarak, que se recuperaba de una caída grave en la finca familiar. Había dejado la casa de Esplugues de Llobregat en orden. Había dejado provisiones. Había dejado, entre otras cosas, una mermelada de fresa que era suya, que solo ella consumía, y que al regresar encontró vacía. La cantante misma narró este episodio en una entrevista con la periodista mexicana Enrique Acevedo, en una conversación televisiva que se viralizó en cuestión de horas. Lo contó con la voz tranquila de quien ya había procesado el episodio durante muchos meses. Con la mermelada de fresa, dijo, se dio cuenta de que algo no encajaba. Y luego añadió que existen mujeres que prefieren no ver, pero que ella, en ese momento, decidió ver. Y luego añadió que existen mujeres que prefieren no ver, pero que ella, en ese momento, decidió ver. La noche que descubrió todo no fue una sola noche. Fue una sucesión de pequeñas confirmaciones que se acumularon en pocas semanas. Detalles minúsculos. Una caja de chicles que aparecía sin explicación. Un calendario que cambiaba. Una conversación oída a medias. Comportamientos que durante mucho tiempo ella había justificado se volvieron de pronto imposibles de ignorar. En sus propias palabras, dijo que su intuición le había estado avisando durante meses. La gota que derramó el vaso, según relatos cruzados de la propia artista en distintas entrevistas, fueron las pruebas que un detective privado, contratado por su entorno familiar, aportó. La prensa española publicó versiones de ese capítulo, versiones que la cantante ni confirmó del todo ni desmintió. Lo que sí dejó claro en sus declaraciones públicas fue que cuando reunió las piezas lo entendió todo, y que esa noche en particular, sentada en el salón de su casa, no lloró, solo respiró. La prensa española publicó versiones de ese capítulo, versiones que la cantante ni confirmó del todo ni desmintió. Lo que sí dejó claro en sus declaraciones públicas fue que cuando reunió las piezas, lo entendió todo, y que esa noche en particular, sentada en el salón de su casa, no lloró, solo respiró. Porque, según ella explicó, llorar implicaba detenerse, y ella no podía detenerse. Su padre estaba en cama, sus hijos dormían arriba, su carrera estaba en pausa. Y en ese momento decidió que el llanto vendría después. Vino más tarde, sí. En la semana siguiente hubo lágrimas, según ella misma contó. Pero esa primera noche fue una noche de cálculo silencioso, de preguntas sin respuesta, de inventario emocional. ¿Cuándo había empezado? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Quién más lo sabía? ¿Cómo se lo iba a explicar a sus hijos? Durante días siguió comportándose con normalidad. Compartía rutina con sus hijos. Hablaba con su padre por videollamada. Trabajaba en proyectos pendientes. Asistía a eventos cuando era necesario. Y en su cabeza, mientras tanto, se reordenaban las prioridades. Habría tiempo. Habría espacio para que sus hijos no escucharan en redes sociales lo que aún no entendían. Durante días siguió comportándose con normalidad. Compartía rutina con sus hijos. Hablaba con su padre por videollamada. Trabajaba en proyectos pendientes. Asistía a eventos cuando era necesario. Y en su cabeza, mientras tanto, se reordenaban las prioridades. Lo primero, según ella relataría después, fue dejar de vivir una mentira. Habló con quien tenía que hablar. Lo segundo fue proteger a sus hijos. Lo tercero fue armarse legalmente, financieramente, emocionalmente. Lo cuarto, mucho después, fue escribir. El proceso de descubrimiento no fue, como muchos imaginaron por las canciones posteriores, un episodio dramático con gritos y portazos. Fue, según la artista lo contó, un proceso largo, silencioso, de aceptación progresiva. Cada día llegaba con una pieza nueva, cada semana confirmaba lo que la anterior había sugerido. Cada conversación con personas cercanas fue añadiendo capas de comprensión. Algunos relatos posteriores hablaron de una conversación tensa con la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu, de llamadas con amigos comunes que evidenciaron lo que el círculo sabía y nadie le había dicho.
La noche que descubrió todo, en sentido amplio, también fue la noche en que decidió que no sería víctima pública, que no permitiría que su historia se contara con su silencio como complicidad. Pero esa decisión llevaría meses de planificación. Mientras tanto, había que sobrevivir el día a día. Quienes la rodearon en aquellos meses describen a una mujer dual. Por fuera, contenida, profesional, presente con sus hijos, atenta a la salud de su padre. Por dentro, según se sabría más tarde por sus propias declaraciones, en proceso constante de duelo. Combinaba terapia con escritura. Combinaba conversaciones largas con su madre con sesiones musicales en estudios privados. Combinaba el silencio mediático con la preparación de lo que vendría. Por dentro, según se sabría más tarde por sus propias declaraciones, en proceso constante de duelo. Combinaba terapia con escritura. Combinaba conversaciones largas con su madre con sesiones musicales en estudios privados. Combinaba el silencio mediático con la preparación de lo que vendría. Y vino lo que vendría. La separación formal en junio. Las canciones a partir de septiembre. La revolución completa de su vida en menos de un año. Pero todo aquello empezó, según ella misma confesó, en una cocina. Con una mermelada de fresa que no debería haber estado vacía. Con un detalle ridículo que su intuición convirtió en prueba. Con una noche en que no lloró, no gritó, no rompió nada. Solo respiró hondo y supo. La cantante luego diría que esa noche fue, en cierto sentido, el inicio del resto de su vida. Que aunque había sido el momento más doloroso de su vida adulta, también había sido el momento en que se recuperó a sí misma. Que se preguntó, por primera vez en años, quién era ella sin la persona que había estado durmiendo a su lado. Y que la respuesta a esa pregunta le tomaría tiempo encontrar. La historia se popularizó tanto en redes que la mermelada de fresa se convirtió en símbolo. Aparecieron memes. Aparecieron videos virales donde mujeres en distintos países compartían sus propias mermeladas. Es decir, los pequeños detalles que en cada vida habían sido la pista definitiva de un engaño. La historia personal de Shakira se convirtió, sin que ella lo planeara, en un mecanismo de identificación universal. Esa universalización no fue accidental. Fue el resultado de una decisión narrativa. La artista podría haber contado todo desde la rabia, desde el dolor, desde la victimización. Eligió contarlo desde el detalle cotidiano, desde la cocina, desde la nevera, desde lo doméstico que todos entendemos. Eligió bien. Hoy, cuando se busca en internet la frase «la noche en que Shakira lo descubrió todo», lo que aparece es esa entrevista, esa mermelada, esa pausa larga, esa respiración que se transformó después en disco, en gira, en premios. La cantante misma, al ser preguntada años después si volvería a esa cocina, si volvería a ese momento, respondió que no. La cantante misma, al ser preguntada años después si volvería a esa cocina, si volvería a ese momento, respondió que no volvería a esa noche, pero que tampoco la borraría, porque esa noche, dijo, fue la que la obligó a recordarse a sí misma quién era, y le devolvió, después de mucho tiempo, su voz. Que detrás de las giras mundiales, los premios y la fama, esa niña seguía allí. Y que aquella noche, cuando todo se rompió, fue esa niña la que se levantó de nuevo. Por eso la canción que vino después no era venganza, era recuperación. Por eso el álbum que vino después no era ajuste de cuentas. Por eso la canción que vino después no era venganza, era recuperación. Por eso el álbum que vino después no era ajuste de cuentas, era declaración. Y por eso la artista, cada vez que sube hoy a un escenario, lo hace con la mirada de quien ha cruzado un desierto y ha llegado al otro lado entera. Si esta historia te llegó al corazón, comenta abajo qué piensas sobre la decisión de Shakira de contar todo desde lo cotidiano. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para seguir descubriendo las grandes historias íntimas de las estrellas latinas más queridas.